Muy bien. Vamos a hacer cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente entre los varones, siendo a nivel mundial la segunda causa de muerte. Pero en el Perú es la primera causa más frecuente y la primera causa de muerte en varones. Los factores de riesgo, ya saben, la edad, ¿no? A mayor edad, mayor posibilidad de tener cáncer. Y la raza es más frecuente en la raza negra y menos frecuente en los asiáticos. La herencia es muy importante, juega un rol muy importante. Cuando el papá tiene cáncer de próstata, la incidencia aumenta hasta 3 veces. Pero si el hermano está con cáncer de próstata, la incidencia aumenta entre 5 a 7 veces. Y si ambos tienen cáncer de próstata, la incidencia aumenta más de 10 veces. Mucho se habló de que había sustancias que podían evitar el cáncer de próstata. Se ha estudiado el selenio, la vitamina E, el tomate con el licopeno, etcétera, pero ninguna de las sustancias nos han dado evidencia de prevenir el cáncer de próstata. En cuanto a la sintomatología, al inicio de la enfermedad, ¿ya?, los síntomas son similares a la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya?, o a la prostatitis en inicios. Como ustedes saben, la próstata tiene 3 enfermedades. Prostatitis, más común entre los 20 y 40 años de edad, la hiperplasia benigna de próstata por encima de los 50 y el cáncer de próstata un poco más adelante, 60, 65 años. Pero al inicio de las enfermedades, las 3 tienen los mismos síntomas. Antes a este conjunto de síntomas se le llamaba el síndrome de prostatismo. Actualmente se llaman síntomas del tracto urinario inferior. Tiene síntomas irritativos y síntomas obstructivos. Entre los síntomas irritativos se puede encontrar la polaquiuria, o sea, ganas de orinar cada rato. Puede considerarse la disuria, ¿no? Puede considerarse la disuria. Entre los síntomas obstructivos está la disminución del chorro urinario, el pujo para orinar, ¿no?, el tenesmo, o sea, las ganas de que uno todavía tiene orina en la vejiga y no termina de orinar completamente. ¿Cuáles son los signos de la enfermedad? Los signos de la enfermedad, para hallar los signos de la enfermedad hay que hacer un tacto rectal. En el tacto rectal, ¿qué vamos a encontrar? El tacto rectal sirve para palpar la próstata. Normalmente la próstata tiene la consistencia de la punta de la nariz. Ustedes tóquense la punta de la nariz y esa consistencia más o menos tiene la próstata. Es una consistencia fibroelástica. Pero si ustedes encuentran un nódulo que es duro, o sea, aumentado de consistencia, se llama tacto rectal anormal. Y eso está en relación con cáncer de próstata, ¿ya? No digo que sea un cáncer de próstata. No les digo eso, pero sí les digo de que puede ser un indicio de que el paciente tenga cáncer de próstata. Entonces, cuando hay un tacto rectal anormal, ¿ya?, cuando hay un tacto rectal anormal, el paciente tiene que hacerse una biopsia de próstata para descartar cáncer. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? Los exámenes de laboratorio son el antígeno prostático específico, el PSA. El antígeno prostático específico ya normalmente tiene un valor de 0 a 4. Ustedes eso es lo que van a ver en los resultados de los laboratorios. Pero en urología nosotros lo catalogamos de acuerdo a la edad. Menos de 40 años hasta 1.5. De 40 a 50, de 0 a 2. De 51 a 60, de 0 a 3.5. De 61 a 70 puede ir hasta 4.5. Y mayor de 70 años, incluso a veces puede ir hasta 6.5, ¿ya? Cuando el PSA está entre 4 y 10, nosotros podemos recurrir al índice de PSA. ¿Qué es el índice de PSA? El índice de PSA se obtiene dividiendo el PSA libre entre el PSA total multiplicado por 100, ¿ya? Multiplicado por 100. Si nosotros al efectuar esa división obtenemos un resultado menor de 18%, ese paciente puede tener cáncer de próstata, hay que hacer una biopsia, ¿ya?
El otro es la densidad del PSA. La densidad del PSA se obtiene entre el PSA total entre el volumen prostático. Esto me sirve cuando en resonancia magnética me sale un resultado dudoso. Ya vamos a hablar ahorita de resonancia. De ahí viene la resonancia multiparamétrica o biparamétrica de próstata. ¿En qué se diferencia? Que la multiparamétrica requiere de contraste, la biparamétrica no. Pero ambas nos pueden orientar sobre el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? Si el paciente tiene un nódulo en la próstata, ¿no? El resultado va a salir la clasificación de PIRADS. Entonces va a salir PIRADS 1, PIRADS 2, PIRADS 3, PIRADS 4 o PIRADS 5. Cuando sale 1 y 2, eso es benigno, no necesita mayor estudio. Si sale 4 o 5, ese paciente tiene que ir a biopsia, ¿ya? Tiene que ir a biopsia. Y si sale 3, ahí es donde yo saco la densidad del PSA. Si la densidad del PSA es mayor de 0.15, ese paciente va a biopsia de próstata. ¿Ya? A biopsia de próstata. En conclusión, ¿en qué situaciones hago biopsia de próstata? Primero, tacto rectal anormal. Hago el tacto, encuentro un nódulo. Ya ni siquiera me fijo el PSA. Ese paciente debe ir a biopsia. Segundo, si el PSA es mayor de 10, tiene que ir a biopsia. Tercero, si el PSA está entre 4 y 10, el índice debe ser menos del 18%, va a biopsia. Por último, si sale un PIRADS 4 o 5 en la resonancia multi o biparamétrica, o si sale un PIRADS 3 con una densidad mayor de 0.15. Estas son las indicaciones de biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia? La biopsia se puede hacer en forma transrectal, siempre con guía ecográfica. Se mete el ecógrafo por el recto y a través de unas agujas se saca la biopsia de próstata. O puede ser en forma perineal. ¿Ya? Acá tienen la próstata, tienen el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, se sacan 2 muestras de la base, 2 muestras del tercio medio y 2 muestras del ápex. Esto es en el derecho y en el izquierdo, un total de 12 muestras, ¿ya? Un total de 12 muestras. ¿Cuál es mejor, transrectal o perineal? Perineal es mejor, menos posibilidades de contagio o de infección, porque cuando se hace a través del recto, ¿qué pasa? El recto es totalmente contaminado. Nosotros vamos a meter una aguja, hacer un hueco al recto para llegar a la próstata. Puede producir infección, infecciones severas de prostatitis o infecciones urinarias. Incluso pueden llegar a la sepsis, incluso pueden llegar a la muerte del paciente. Se ha visto pacientes que han muerto por biopsia transrectal de próstata. Por eso, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que preparar bien al paciente. Nosotros lo preparamos al paciente con antibióticos, con enemas, etc. ¿Ya? Pero esa es la biopsia de próstata. Entonces, el diagnóstico, ¿en qué se hace? ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de próstata? Con la biopsia, ¿no? La biopsia, ¿qué me va a decir? Me va a decir, es un adenocarcinoma de próstata y me dice Gleason TAN. ¿Qué es el Gleason? El Gleason es el grado de celularidad que está basada en la arquitectura de las células tumorales. Cuando el examinador, el patólogo, va a examinar una muestra de próstata, lo introduce al microscopio, y en un campo microscópico va a encontrar células alteradas de la próstata, que las cataloga en células poco diferenciadas, medianamente diferenciadas o las bien diferenciadas, ¿no? Las bien diferenciadas serán pues las que tienen mejor pronóstico. En cambio, las indiferenciadas son las que tienen mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, él va a decir, las células bien diferenciadas las catalogo, ¿ya? Como un Gleason 3. Y las más indiferenciadas, Gleason 5. ¿Ya? ¿Entienden?
3 las bien diferenciadas, 4 las moderadamente diferenciadas y 5 las indiferenciadas. Y en un mismo campo tengo que ver qué célula predomina. Si predominan las bien diferenciadas y quién le sigue. De repente sigue la de medianamente diferenciadas. Entonces yo voy a poner Gleason 7, por ejemplo, Gleason 7, 3 más 4. Quiere decir que predominan en ese campo las medianamente diferenciadas, ¿ya? Que serían, no, las bien diferenciadas, que serían el Gleason 3, y siguen las medianamente diferenciadas. Por ejemplo, tienen un Gleason 7, es necesario que me digan si es un 3 más 4 o un 4 más 3. Si es 3 más 4, quiere decir que predominan las células bien diferenciadas. Este paciente va a tener un muy buen pronóstico, ¿ya? El Gleason 6, ni qué decir, muy buen pronóstico. Pero el Gleason 4 más 3 ya tiene un pronóstico un poquito peor, porque predominan las células medianamente diferenciadas, ¿no? Y las de alto riesgo ya son cuando es Gleason 8, Gleason 9 o Gleason 10, totalmente indiferenciadas, ¿ya? Entonces, en base al Gleason yo puedo catalogar si es un paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Bajo riesgo, Gleason 6. Riesgo intermedio, Gleason 7. Alto riesgo, Gleason 8, 9 y 10. ¿Ya? Ya hemos hablado de la resonancia. Y hay una prueba que es el PSA3 que se ve en orina. Los pacientes que tienen el punto de corte mayor de 25 necesitan biopsia. Esta prueba no la tenemos en Perú todavía. Esta prueba la hacen mucho en Europa, en España la utilizan bastante, ¿no? Acá no la tenemos. Entonces, para nuestro diagnóstico, ¿qué tenemos? Tenemos tacto rectal, tenemos la ecografía y tenemos la resonancia. Con todo eso podemos llevar a nuestro paciente a una biopsia. Y la biopsia me va a dar el diagnóstico de cáncer de próstata, me da el nombre, adenocarcinoma de próstata, y el apellido, ¿qué Gleason es? Entonces ya sé que es un cáncer de próstata. Ahora quiero saber si ese cáncer es localizado, está solamente en la próstata, localmente avanzado, si ya se salió un poco de la próstata, o es metastásico, ya se fue a los huesos. ¿Qué tendré que hacer? El estadiaje del cáncer. Para el estadiaje del cáncer pido radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica y gammagrafía ósea, ¿no? Gammagrafía ósea. Con eso yo puedo saber si mi paciente es localizado, localmente avanzado o metastásico. Ahora, esta tomografía y esta gammagrafía, ahora como han salido un montón de nuevas imágenes, vemos que se han quedado un poco obsoletas. A veces hay pacientes que tienen metástasis ósea y la gammagrafía no sale negativa. Muchos casos se han visto de esos. Aún en las guías de Norteamérica, en las guías europeas, figura estos 3 exámenes como necesarios para el estadiaje. Pero ya se ha visto, por ejemplo, que yo con una gammagrafía ósea puede salir negativo, y si le hago una resonancia magnética de cuerpo entero, sale positivo. Otro es el PPCMA. PPCMA y PET-colina, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, que es ese estudio. Ese estudio lo que me da es una imagen similar a la tomografía, pero además nos da actividad metabólica en determinada zona. Por ejemplo, PSMA y sale una actividad metabólica en la vértebra lumbar y hace que ahí hay metástasis. Entonces, el PPSMA me da imágenes similares a tomografía y actividad metabólica. Si la actividad metabólica está incrementada, quiere decir que ahí hay mucha replicación celular, por lo tanto el cáncer debe estar ahí. Hay metástasis. ¿Ya? Entonces, para el score de Gleason, ¿no? El score de Gleason salió los grupos de riesgo en base a la clasificación ISO. Y son 5 grupos. El Gleason 6, el Gleason 7, pero 3 más 4, el Gleason 7, pero 4 más 3, el Gleason 8 y el Gleason 9 o 10. Gleason, el grupo 1,
bajo riesgo. Grupo 2, riesgo intermedio de buen pronóstico. El ISUB 3, grupo intermedio de mal pronóstico. ISUB 4, alto riesgo. ISUB 5, muy alto riesgo. ¿Ya? Eso me diferencia mejor el pronóstico del paciente. Esta es otra clasificación en donde ya ingresa también el número de cilindros positivos, el PSA, el Gleason, etc. Es una clasificación de riesgo un poco más completa. Esta está efectuada por la Sociedad de Cáncer, la NCCN, ¿no? No es necesario que la sepan, me basta que sepan que es bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, o si no, por la clasificación ISO. TNM. ¿El TNM para qué me sirve? El TNM me sirve para ver, pues, una clasificación anatómica del cáncer, ¿no? ¿Qué me interesa que sepan ustedes? Que T1 y T2 es enfermedad localizada. T3 localmente avanzada y T4 es una enfermedad avanzada. Localizada, localmente avanzada y avanzada. Localizada solamente la próstata. Pero el 3, miren, ve, ya se extiende a través de la cápsula, ya hay extensión extracapsular. O sea, ya se ha salido un poquito de los límites de la próstata. También invade vesículas seminales. Y el T4 ya se fue a otros órganos, el esfínter externo, se ha ido al recto, a la vejiga, músculos elevadores. O sea, ya se salió ya totalmente de los límites de la próstata. Entonces, T1 y T2 localizado, T3 localmente avanzado y T4 avanzado. El N es cuando hay afectación ganglionar, los ganglios pélvicos. Y M, metástasis. M1A, cuando hay afectación de ganglios linfáticos, pero no regionales, no los pélvicos. M1B, cuando hay metástasis ósea. Y M1C, cuando hay metástasis en otros órganos, en el hígado, en el pulmón, etc. Estadios clínicos, entonces. 1 y 2, localizado. 3, localmente avanzado. Y 4, avanzado. Entonces, el estadiaje tengo el localizado, localmente avanzado y el avanzado, que puede ser con metástasis, con ganglios, etc. Con o sin, ¿no? El localizado lo voy a definir en 3 subgrupos. Bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo está formado por ¿quién? Lógicamente este 1T2, PSA menor de 10 y el Gleason 6, bajo riesgo. Riesgo intermedio. T1T2, PSA entre 10 y 20 y Gleason 7. El mediano riesgo, como ya les dije, tienen el de buen pronóstico, que es el 3 más 4, y el de mal pronóstico, que es el 4 más 3. Y el de alto riesgo, cuando el PSA es mayor de 20 y el Gleason es mayor o igual a 8, 8, 9 y 10. ¿Ya? Eso es el localizado. ¿Y para qué me sirve eso? Porque en el cáncer de bajo riesgo, yo puedo observar al paciente, de repente no lo opero, lo puedo observar. A nivel mundial, y las guías lo dicen, la de Estados Unidos o las guías europeas nos dicen, cáncer localizado de bajo riesgo es mejor observación o vigilancia activa. ¿Ya? Periódicamente yo debo controlar al paciente con PSA, contacto rectal, incluso al año le puedo hacer biopsia, etc. Y así lo voy vigilando. No quiero vigilarlo porque el paciente no cumple de repente con asistir a las consultas, entonces puedo hacer una prostatectomía radical, sin linfadenectomía, solamente prostatectomía radical. Puedo hacerle radioterapia también, puedo hacerle braquiterapia también. ¿En quién le hago braquiterapia? Cuando son próstatas pequeñas, menores de 60 gramos.
no tienen antecedentes de cirugía prostática y los síntomas de prostatismo son leves a moderados. El de riesgo intermedio, ese sí ya necesita cirugía. Hay que hacerle prostatectomía radical con ganglios. Si no, le puedo dar radioterapia externa más deprivación hormonal, o sea, terapia hormonal por 6 meses. Y si es de alto riesgo, ya este sí requiere tratamiento multimodal, prostatectomía radical, linfadenectomía. Después de la operación muchas veces necesita radioterapia y muchas veces necesita tratamiento hormonal. Si le hago radioterapia va a necesitar deprivación androgénica. Y si es de muy alto riesgo, de repente también necesita docetaxel, que es un quimioterápico, ¿ya? Quimioterápico. ¿Cómo se cura el cáncer de próstata? Cuando es localizado, se cura con la cirugía o la radioterapia, cualquiera de las dos, cirugía o radioterapia. Dentro de la radioterapia está la radioterapia externa o la braquiterapia. La prostatectomía radical se puede hacer en forma abierta, se puede hacer en forma perineal, se puede hacer en forma laparoscópica, y lo que más se hace ahorita a nivel de Estados Unidos o a nivel de Europa es la prostatectomía radical laparoscópica con asistencia robótica. Eso es lo que se está haciendo ahora. Acá en el Perú solamente llegamos a la laparoscópica porque no tenemos robot en el Perú. La radioterapia externa es esta, y la braquiterapia es cuando se introducen unas semillas radioactivas a la misma próstata. ¿Cómo evoluciona un cáncer de próstata? Un cáncer de próstata evoluciona de la siguiente manera. Se hace el diagnóstico de cáncer, le voy a hacer el tratamiento para el cáncer localizado, de repente con cirugía o con radioterapia, y lo voy controlando cada 3 meses. ¿Con qué? Con PSA. En el momento que el PSA se me eleva, digo que el paciente entra en una falla bioquímica. Falla bioquímica. Empiezo mi tratamiento con terapia de deprivación hormonal. Y de ahí el paciente puede hacer ¿qué cosa? Una resistencia a la castración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no responde a la terapia hormonal. Entonces ya se hace resistente. Cuando ya se hace resistente es un camino ¿para qué? Para de repente resistente sin metástasis, resistente con metástasis y un resistente refractario a cualquier tratamiento. Y de ahí ya va a muerte por el cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a hablar de recurrencia bioquímica? He operado a un paciente de prostatectomía radical. Le estoy haciendo sus controles de PSA. Y en determinado momento veo que se eleva el PSA. ¿A cuánto se debe elevar el PSA? Mayor de 0.2. 0.2. 2 aumentos consecutivos de PSA por encima de 0.2, ya estoy hablando de recurrencia bioquímica. Y si yo he curado al paciente con radioterapia, ¿ya? Con radioterapia, el PSA no baja rápido y tampoco baja a los niveles de la prostatectomía radical. Cuando se hace prostatectomía radical, el PSA baja a 0.01. 0.01. Cuando yo le hago radioterapia, si el PSA, por ejemplo, está en 15, primero bajará a 10, de ahí a 8, a 7, a 5, a 4, hasta que llega un momento en que baja a 2, 1, 0.5, pero ya no baja más, no baja a los niveles de la radical de próstata. ¿Ya? Cuando ya ha bajado lo último que ha bajado, por ejemplo 0.5, ya no baja más en mis demás controles. Eso se llama el nadir de PSA. Nadir de PSA. ¿Qué significa recurrencia bioquímica? Cuando yo encuentro 3 valores consecutivos, 3 valores con valores de PSA del nadir más 2. Si el nadir, el último PSA ha sido 0.5, más 2 será 2.5. 3 valores consecutivos de 2.5, diré que es una recurrencia bioquímica. ¿Ya? Hay recurrencia bioquímica temprana y tardía. Temprana cuando ocurre antes del año de operado o de tratado. Y tardía cuando ocurre después del año.
Si ocurre antes del año, diré pues que ese paciente cuando le he operado ya tenía metástasis. Entonces, acá me cabe un tratamiento sistémico, terapia de deprivación androgénica. Si ocurre después del año, diré no, debe ser un proceso local, se han quedado algunas celulitas en la fosa prostática donde lo he operado. ¿Qué necesita ese paciente? Radioterapia, porque la radioterapia solamente actúa en un foco, ¿ya? Pero en general la recurrencia se considera una enfermedad avanzada, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Deprivación androgénica, ¿ya? Deprivación androgénica o radioterapia, como dijimos. ¿Qué se usa para deprivación androgénica? Los análogos LH-RH, como son la leuprolelina, goserelina, triptorelina, o los antagonistas LH-RH, que es el Degarelix. Ambos van a bloquear la producción de testosterona. Ya no se produce la testosterona por los testículos, ¿ya? Ambos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? En que cuando yo empiezo a usar análogos, los primeros 15 días de tratamiento, la testosterona se dispara, aumenta, y eso es peligroso porque puede, si el paciente de repente tiene una metástasis vertebral, ¿ya? Ese aumento de la testosterona hace que se multipliquen más células a nivel de esa metástasis y el paciente puede quedar parapléjico de repente. Entonces, eso es peligroso. ¿Qué hago para evitar eso? Para evitar eso le voy a dar un antiandrógeno. ¿Qué antiandrógeno? Generalmente le doy bicalutamida por 15 días. También puede usar enzalutamida, apalutamida o abiraterona, ¿ya? Pero ese es el tratamiento de la residualidad bioquímica. En general con análogos o antagonistas. Si uso análogos, 15 días de bicalutamida u otro antiandrógeno, ¿no? Ese es el tratamiento de recidiva bioquímica. Como le dije, de ahí va avanzando y ya hay un momento en que el cáncer de próstata, que le estoy dando la residiva bioquímica, empieza a hacer metástasis, ¿ya? Hace metástasis al hueso, a algún sitio. Entonces, ahí viene el cáncer de próstata, que todavía es sensible a la castración, todavía, ¿ya? Pero ya hizo metástasis. Y acá vienen 4 drogas importantes, ¿ya? Docetaxel, que es un quimioterápico, abiraterona, enzalutamida y apalutamida. Cada uno tiene sus estudios, docetaxel, el Charter y Stampede, abiraterona, el Latitude y Stampede, la enzalutamida, el Enzamet y el Arches, la apalutamida, el estudio Titan, ¿ya? Entonces, en base al estudio Charter, se catalogó un estadio de la enfermedad como que se llama el estadio de alto volumen de la enfermedad. ¿Qué quiere decir alto volumen de la enfermedad? 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial. ¿Cuál es el esqueleto axial? La espina o la pelvis. Entonces tienen que ser fuera de estos sitios. O que el paciente tenga enfermedad visceral. Eso es una enfermedad de alto volumen. Alto riesgo son 3 condiciones. Un Gleason mayor o igual a 8, 3 lesiones óseas y enfermedad visceral. Son los 3 criterios. 2 o más criterios, o sea, si hay 2 de estos o 3 de estos, esto define enfermedad de alto riesgo. Hay alto volumen por el Charter y alto riesgo por el Latitude. El docetaxel, ¿en qué es bueno? Alto volumen. La abiraterona, ¿en qué es bueno? Alto riesgo. Y los demás, en todos son buenos. En enzalutamida es bueno en todos, en apalutamida también en todo tipo de pacientes, ¿ya? Pero docetaxel, alto volumen, y en los pacientes debut metastásicos. ¿Qué quiere decir debut metastásicos? Que cuando le hacen el diagnóstico ya tiene metástasis. En esos casos, docetaxel de elección. Cuando hay alto riesgo, abiraterona de elección. Pero son las 4 drogas que se usan en cáncer de próstata sensible a la castración. De ahí tenemos ya el cáncer de próstata resistente a la castración. Ya no le hace nada a la terapia androgénica, o la terapia hormonal.
que define un cáncer de próstata resistente a la castración. Aumento consecutivos de PSA, ¿ya? Con diferencia de una semana, pero además la testosterona tiene que estar en menos de 50 nanogramos por decilitro. Eso es muy importante. Por ejemplo, aumenta el PSA, pero yo le hago testosterona y la testosterona está por encima de 50 nanogramos, quiere decir que mi tratamiento está mal hecho o el paciente no está cumpliendo el tratamiento. Tiene que la testosterona estar baja, menos de 50 nanogramos. Y tiene que haber 3 aumentos consecutivos de PSA. Son las 2 condiciones importantes para definir cáncer de próstata resistente a la castración. Además, hay que retirar al menos 4 semanas los antiandrógenos, a ver si baja el PSA, o si no hay que cambiar de antiandrógeno. Bueno, estas son maniobras hormonales buscando que bajar el PSA para decir que no es resistente a la castración. Pero los 2 primeros son los criterios definitivos de cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Y qué hago en cáncer de próstata resistente a la castración que ya hizo metástasis, ¿no? Entonces, acá tengo el alto volumen, etcétera, y tengo todas estas drogas que puedo usar, que son las mismas: abiraterona, enzalutamida, apalutamida, docetaxel. Se suma el cabazitaxel, que también es un quimioterapia, el radium 223 cuando hay metástasis óseas, ¿no? Y todas son las mismas drogas que van dando la vuelta. ¿Qué estamos aumentando en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración? Estamos aumentando cabazitaxel, radium 223. Eso es lo que estamos agregando. Y hay uno bueno, mucho mejor, que es el PSMA lutecio. Ya les dije qué cosa es el PSMA. Es un estudio diagnóstico que me sirve para ver qué cosa. Anatomía, similar a tomografía, y actividad metabólica. Pero ahora han aprovechado eso para introducir el lutecio. A ese estudio le meten lutecio. Para hacer ese estudio ustedes saben que se tiene que poner una ampolla, que es el contraste, ¿no? Y ese contraste va a discurrir por todo el cuerpo y así va a encontrar actividad metabólica. Aparte de eso, yo le pongo lutecio. El lutecio va a actuar en esas zonas donde hay mayor actividad metabólica, ¿ya? Por eso es que el PSMA con lutecio se llama teragnóstico. Teragnóstico. Tera de tratamiento, gnóstico de diagnóstico. Es un estudio que sirve para diagnóstico, pero sirve también para tratamiento. No es necesario que se aprenda todo este cuadro. Lo único que interesa acá es de que en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, aparte de las 4 drogas que hemos visto en antes, se agrega ¿qué cosa? Se agrega cabazitaxel, que es otro quimioterápico, y se agrega radium 223. Y también, lo último, se agrega el lutecio, que se introduce al examen de test de PET-PSMA. Esta es la hormonoterapia, ¿ya? Es la hormonoterapia. ¿Qué es hormonoterapia en cáncer de próstata? Es la disminución o la abolición de la producción de testosterona. ¿Quién produce testosterona en el cuerpo? Los testículos y las suprarrenales. ¿Cómo yo suprimo la producción de testosterona por los testículos? Puedo hacer orquiectomía, le quito los 2 testículos, o puedo darle antagonistas LHRH o agonistas LHRH. Con eso suprimo la producción de testosterona por los testículos. Y las suprarrenales con los antiandrógenos. Ahora es la abiraterona, la enzalutamida, la apalutamida, etc. Antes se usaban los de primera generación, que eran la biclutamida, flutamida, ciploterona. Eso ya quedó en el olvido, ya no sirve para tratamiento de cáncer de próstata. Si ustedes escuchan alguna vez que a un paciente con cáncer de próstata le están dando bicalutamida, ciploterona, esas cosas, o flutamida, ese médico que le está dando ya está desfasado. No se usa ya, no se usa. Entonces, esta flutamida, biclutamida, ni lutamida ya no se está usando. Ahora se usan los más recientes, enzalutamida, apalutamida, darolutamida,
¿ya? Eso es lo que se está usando. Tampoco ya se usa estrógenos, etc. Antes se usaba todo esto, ¿no? Esto es un poco en esquema para que encuentren de dónde viene o por qué se da los agonistas, la viraterona, el ketoconazol. Esto se usaba más antes nos servía mucho antes cuando usábamos el ketoconazol, usábamos la ciproterona, ya no usamos ciproterona, ya. Glucocorticoides ya no usamos, ketoconazol ya no usamos, Vica ya no usamos, flutamina ya no estamos usando. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos usando ahora? Estamos usando enzalutamida, abiraterona, apalutamida, darolutamida. Son los nuevos antiandrógenos, ¿ya? Olvídense ya de bicalutamida, ciproterona, flutamida, etc. Aparte del tratamiento para el cáncer de próstata, también tenemos que cuidar el hueso de nuestros pacientes. Y para eso, ¿qué usamos? Usamos el ácido zoledrónico o el denosumab. Aparte, calcio, vitamina D, ¿no? Eso es lo que tenemos que usar en nuestros pacientes. Porque el tratamiento antiandrógeno de por sí descalcifica al paciente, osteoporosis. Y si el cáncer avanza, las metástasis óseas van a actuar también a nivel del hueso. Por eso es que hay que darle ácido zoledrónico y denosumab o denosumab, más calcio, vitamina D. ¿En qué se diferencia? Cuando doy para osteoporosis nomás, le doy cada 6 a 12 meses. Pero si es para metástasis, le doy mensual o máximo cada 3 meses.